SQL no es una base de datos. Quédate, que te lo explico. Lo más probable es de que estás estudiando en un instituto, universidad o de forma online y necesitas saber qué es SQL de una vez. Bien, trataré de explicártelo de tal forma que no solamente lo escuches, sino que también lo aprendas. Cuando nosotros hablamos de SQL no podemos dejar de lado su acrónimo en inglés, Structured Query Language. Sí, mi inglés es malísimo, pero descuida, también te lo voy a decir en español. ¿Qué sería el lenguaje de consulta estructurado? SQL no es un lenguaje de programación realmente, porque este se usa del lado de la base de datos, no del lado de la programación. Sí, del lado de una base de datos, pero relacional. Entonces, es un lenguaje de consultas, tal cual como la denominación y el acrónimo que te acababa de decir. Hasta aquí te queda súper claro que SQL no es una base de datos, ¿verdad? Hace un momento te hablaba de bases de datos relacionales, entonces es importante señalar y ampliar este término, bases de datos relacionales. Te explicaré rápidamente de qué se trata. Nosotros le decimos bases de datos relacionales cuando éstas trabajan de forma conjunta, con un vínculo y dependiente de su estructura entre sí. Entonces, ¿cómo es esto? Descuida, mira, una base de datos sabes que es un conjunto de mucha información, pero una base de datos relacional está también dividida en tablas, estas en campos y estas recién en registros. Entonces, si hablamos de una base de datos relacional, hablamos de que estas tablas están relacionadas entre sí, o sea que hay un vínculo entre todas las tablas de esta base de datos. Como sabemos de que estamos generando dependencias, pues sí, estamos creando relaciones. Esta base de datos relacional y a la vez estas tablas están relacionadas para lograr esta consistencia de datos y evitar redundancia de esta información, ya que las tablas son manejadas por claves o argumentos únicos, no repetibles, que nosotros le decimos llaves primarias. Pero la unión y la consistencia de estas tablas en esta base de datos relacional está unida en base a llaves foráneas, o sea, de estas llaves primarias pero en diferentes tablas. En términos sencillos, lo que lograremos con esto es poder llenar la información de una tabla con los datos de otra. Y todo esto solamente haciendo referencia a la llave primaria de las tablas. Así lograríamos tener un bonito diagrama relacional de una base de datos, sí, relacional. Bien, espero que me hayas entendido y te haya quedado súper claro. Ahora vamos a continuar con esto del SQL, ¿ok? Entonces, Fran, ¿me estás diciendo que SQL me va a permitir realizar consultas estructuralmente hablando en esta base de datos relacional y dentro de sus tablas para obtener estos registros? Bueno, tú me acabas de responder, sí. Exactamente. Y estás en lo correcto. SQL solamente es un lenguaje que nos va a permitir este manejo de información. Guardar los datos utilizando un insert, modificar los datos utilizando un update, eliminar los datos utilizando un delete y finalmente mostrar los datos. Lo que te acabo de decir es lo más básico de SQL o este lenguaje. Hay comandos mucho más complejos y puedes realizar todo tipo de consultas e inserciones, modificaciones o eliminaciones. Sí, todas las consultas que te puedas imaginar. Entonces, Fran, si SQL no es una base de datos y creo que ya me lo demostraste, ¿qué es esto de MySQL, SQL Server, PostgreSQL? ¿Qué es eso? ¿Son diferentes tipos de lenguajes SQL? Pues no, la respuesta es que no. Estos son gestores de bases de datos relacionales que utilizan SQL. O sea, ¿me estás diciendo que todos estos son bien parecidos o iguales? Sí y no. Al utilizar esta notación SQL, pues necesariamente lo ponen en su nombre, solamente con diferentes versiones. Si tú sabes SQL en sí, puedes trabajar con SQL Server, MySQL, PostgreSQL, etc. Hay algunas ligeras diferencias, pero en sí son bien parecidas. Entonces, si tú ya sabes SQL, yo te aseguro que vas a poder trabajar con todos los gestores de base de datos relacionales. Entonces, si es que tú ya sabes SQL, yo te aseguro que puedes trabajar con todos los gestores de base de datos SQL que tú necesites. ¿Me lo aseguras? Pues sí, te lo aseguro. Fran, te estoy entendiendo un poquito mejor. Entonces, ¿qué podríamos concluir en esta parte? Entonces, Fran, si yo sé SQL, ¿sé todos los gestores de base de datos SQL? ¿Puedo utilizarlos todos? MySQL, Postgres, SQL Server, ¿todos? Como te decía hace un momento, la respuesta es sí y no. Sí, porque realmente todos trabajan de manera muy similar, pero similar no es igual. Cada gestor de base de datos relacionales SQL tiene algunas ligeras diferencias entre sí. No muy marcadas, claro, pero sí, son diferencias, a las cuales te puedes adaptar rápidamente si ya sabes manejar alguno de ellos. Porque recuerda, finalmente todos utilizan SQL. Un ejemplo sencillo de estas diferencias en SQL o en estos diferentes gestores sería la siguiente. Por ejemplo, si nosotros necesitamos crear un campo incrementable en una tabla, si utilizamos SQL Server solamente vamos a utilizar Identity con algunos parámetros. Mientras que si nosotros utilizamos MySQL no va a funcionar. En MySQL tendremos que utilizar AutoIncrement. Pero sí, hacen exactamente lo mismo. Solo bastaría que te adaptes y nada más. Espero te haya quedado claro lo que es SQL. Y ya deja de decir a todos que SQL es una base de datos porque no lo es. Sin más que decirte, nos vemos en otro video. Esto es Sin Rueda Tecnológica, mi nombre es Frank y chao.